Te bendiga, amigo, amiga que me escuchas. Quiero compartirte un mensaje que se llama Saulo es salvado. Después de la muerte de Esteban, la iglesia entró en una etapa de persecución grave contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Pero el Espíritu Santo utilizó la persecución para difundir el evangelio en diferentes lugares. Fueron esparcidos incluso los discípulos por todas partes anunciando el evangelio. La iglesia sufría por Cristo, pero la pregunta es, ¿creen que sobreviviría? ¿Podrían los creyentes cumplir la misión que Jesús les encomendó? Claro que sí, porque mismo Jesucristo les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. La misión tendrá éxito porque Jesús es el líder de la misión. Primer punto, Jesús derrota a los oponentes a su evangelio. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 9. El mayor perseguidor de la iglesia primitiva fue Saulo de Tarso. Era un hombre ciudadano romano de nacimiento y fariseo formado bajo uno de los rabinos más famosos de la época, llamado Gamaliel. Estrictamente conforme a la ley, también el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, era celoso a Dios. Sus credenciales lo demostraban. Este perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, era un hombre irreprensible. Saulo intentaba destruir y derribar la iglesia de Cristo. Arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Acordó incluso matar a Esteban y estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Había creído que su deber era hacer todas estas cosas en contra del nombre de Jesús. Estaba obsesionado con la persecución y amenazaba de muerte a los discípulos del Señor. No quería a los cristianos en prisión, los quería muertos. Decía el apóstol, decía Pablo, yo encerré en cárceles a muchos de los santos y habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron, yo di mi voto, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras y no solo en Jerusalén, sino en todas partes. Vivía para destruir el camino a todos los que decían que Jesús era el camino, cuando incluso Jesucristo mismo lo dijo en Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, o sea, nadie va al cielo, sino a través de mí, dijo Jesús. Pero ¿qué pasó? Pablo iba camino a Damasco, en una gran ciudad en Siria, al norte de Judea, donde el cristianismo había comenzado a extenderse en muchos lugares, incluso en la comunidad judía. Saulo tenía la autoridad delegada del sumo sacerdote. ¿Esto qué quiere decir? Una de las mayores autoridades judías, tenía la aprobación, pero estaba a punto de encontrarse con alguien, con una autoridad suprema, Jesucristo de Nazaret, el creador del universo. Que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Saulo vio una luz sobrenatural más brillante que el sol. Repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo y también escuchó una voz clara cayendo en tierra. Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Los que estaban con él vieron la luz y también oyeron un sonido. Mas en cambio Saulo también se quedó atónito. Y los que estaban conmigo vieron la verdad de la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Pero Saulo vio a Jesús y entendió. En 1 Corintios 15:8 dice, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, Saulo. Al instante supo que esa persona era el Señor. Le contesta Pablo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. La respuesta sacudió el mundo y la vida de Saulo. Pensó que realizaba un gran servicio al Señor, a Dios mismo, al creador del universo, pero en realidad estaba pecando gravemente contra Jesús. ¿Por qué? Porque al perseguir a los creyentes, Saulo estaba persiguiendo a Jesús mismo. ¿Por qué? Porque los creyentes están tan unidos a él que son como su propio cuerpo, que es la iglesia.
Saulo comprendió su pecado y desde entonces se considera el más grande pecador de pecadores. Timoteo 1:15 lo remarca. Dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La experiencia de Saulo fue única, pero muestra dos principios de la salvación. Primero, Jesús llama al pecador, hace que el pecador vea quién es realmente Jesucristo. Y Juan 6:37 nos ilustra, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene no le echo fuera, ninguno puede venir a mí. Si el Padre que me envió no lo trajere, yo lo resucitaré en el día postrero. Es aquel que resplandece el corazón del pecador para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en Jesucristo. Y como resultado, esto hace que el pecador desea vivir bajo la autoridad de Jesucristo en amor. Él temblando, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Entonces Saulo se levantó a la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie a causa de la gloria de la luz. Llevando por la mano, lo metieron a Damasco. Esto es lo que sucede cuando una persona busca sinceramente a Cristo, a Dios. Isaías 55:6 nos recuerda, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Es lo que le sucedió a Saulo. Pasó 3 días, los 3 días siguientes buscando a Jesús en oración. Hechos 9:9 sigue, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Segundo, Jesús convence al pecador, como lo que aconteció en Lucas 18:13, el publicano. No quería él, el publicano no quería ni aún alzar su vista a los ojos del cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Lo que hace Dios reemplaza el orgullo, la soberbia de un hombre para que venga en humildad a Dios y le pueda servir como lo hizo Saulo de Tarso. Para el que el pecador esté listo y que responda en fe sincera. Como resultado, Saulo, en lugar de entrar a Damasco como un asesino de cristianos, fue llevado como un cautivo de Cristo humilde. Al llamar y salvar a Saulo, Jesús derrotó al perseguidor más feroz de la iglesia primitiva, Saulo de Tarso. Punto número 2. Jesús le hizo testigo de su evangelio. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión a Ananías, y le dijo, heme aquí, Señor, y levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca a Saulo de Tarso. Y ha visto una visión de un varón llamado Ananías, que le pone las manos y recobra la vista. Ananías, ¿quién era Ananías? Ananías era un líder entre los cristianos de Damasco, incluso los judíos incrédulos lo respetaban en gran manera, como un hombre devoto y de principios. Ananías, varón piadoso según la ley, tenía un buen testimonio de todos los judíos. Y le dijo, aquí estoy. Y estaba listo para obedecer a Ananías, pero cuando escuchó las instrucciones de Jesús, estaba totalmente confundido. ¿Por qué? Porque incluso pregunta, ¿a Saulo, el enemigo? ¿El enemigo, Señor? Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántas males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Jesús respondió, dijo que había elegido a Saulo como instrumento. Ve, porque instrumento escogido me es para llevar a mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes e incluso de los hijos de Israel. Jesús está al mando y dirige la misión de proclamar su nombre al mundo entero. Porque el apóstol Pablo, Romanos 1:16, después de que está encaminado a compartir el evangelio, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y esto no fue suficiente para convencer a Ananías, que Jesús agregó que en lugar de causar más sufrimiento, Saulo sufría mucho por Jesús. Jesucristo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Más adelante, el apóstol Pablo confirma en 2 de Corintios todo lo que ha sufrido por el nombre de Jesús de Nazaret. 5 veces he sido azotado, he recibido 40 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. He sido apedreado en naufragios, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, en peligros de gentiles, en peligros en la ciudad, en desierto, en mar, en falsos hermanos, en trabajo y en fatiga y en muchos desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, en frío y en desnudez incluso. Pero lo que más le preocupaba a Pablo era por todas las iglesias, después de que él empezó a servir a Cristo. Con Ananías la conversión de Saulo se completó. La fe de Saulo se completó en este instante, en ese momento. A través de Ananías la ceguera de Saulo se curó y su visión espiritual fue renovada totalmente. La visión de la fe se percibió como esta situación en algo totalmente nuevo. Le dice Ananías a Saulo: Saulo, el Señor Jesús apareció, el que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas vista y seas lleno del Espíritu Santo. Incluso se le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante vista. ¿Qué es lo que había acontecido en Saulo? Como lo explica él mismo en 2 de Corintios. El enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, para la gloria de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Dios, quien mandó de las tinieblas, resplandece la luz que resplandeció en nuestro corazón para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Después Saulo fue bautizado. La fe de Saulo también se ve en el bautismo, en la inmersión de agua. Pero también es un símbolo de una unión interna con Jesús, identificarse con su muerte y sepultura y resurrección y comprometerse de verdad bajo el señorío de Cristo. Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre y así también nosotros andemos en vida nueva. También es un símbolo de confiar en que Dios borra el pecado como el agua que se lleva a la suciedad, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Junto con la conversión llega la regeneración. Es importante esta etapa. Mismo Jesucristo dijo: de cierto digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si vienes a Cristo, debe de cambiar tu vida, darle la espalda al pecado y poner tu fe en Jesucristo, como sucedió con Pablo, un cambio radical. Así fue como Saulo, porque también fue lleno del Espíritu. Saulo necesitaba que el Espíritu le salvara y le ayudase a ser un testigo clave para Jesús hasta el último de la tierra. Saulo lo sabía y él entendió que también simplemente era un solo vaso de barro como instrumento de Dios. Dios cambió de un perseguidor de cristianos a un hombre obediente a Dios. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice el apóstol Pablo, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Señor, por amor a lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. De este hombre legalista a un hombre agradecido, Dios cambió radicalmente su corazón. Dios también puede cambiar también tu vida, la obra de Cristo, ¿no? Quitar esa venda que el enemigo nos pone. Dios obra en el pecador. El Espíritu Santo te convence de pecado. Y habiendo yo sido antes blasfemo, dice el apóstol Pablo, injuriado, más fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Él entendió que era ignorante del evangelio, así como muchas personas pueden serlo, pensar que lo saben todo, pero pueden ser ignorantes del evangelio, hasta que no el Espíritu Santo quite esa venda, puede traerte a Cristo. Pablo dice: por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Antes fue el perseguidor implacable, ahora un apóstol por la elección y gracia de Dios.
Pablo, el apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Jesús lo había convertido en un hombre totalmente nuevo a Pablo. Punto 3 y último, Jesús proclamó y protegió su evangelio. Después de que el propósito y el plan de Jesús para Saulo comenzó de inmediato, Saulo proclamó lo contrario de lo que él creía antes. Ahora empezaría a proclamar al Hijo de Dios, a Jesucristo. Predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, el Mesías. El sumo sacerdote le volvía a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo? Todo esto lo empezó a hablar Pablo. Y todos los que le oían estaban atónitos, estaban sorprendidos. Y decían, ¿no este es el que intentaba destruir, derribar la iglesia? Ahora él está hablando de Cristo. Después Saulo pasó cerca de 3 años con los discípulos. Ni subía a Jerusalén los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volvía de nuevo a Damasco. Después de pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo de matar a Pablo. Pero Saulo tuvo que vencer la oposición desde dentro de la iglesia de los cristianos, incluso porque los mismos cristianos no creían que había cambiado. Pablo intentaba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Incluso Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor al cual había hablado y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Saulo continuó proclamando que Jesús era el Señor y empezaba a hablar del Señor Jesucristo en muchos lugares. Dios había usado la persecución para difundir el evangelio. Ahora Dios traería paz a la iglesia. Él sabe que la iglesia necesita tiempos de paz también para crecer en madurez espiritual. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judá, Galilea y Samaria y eran edificadas andando por el temor del Señor y se acrecentaba fortalecido por el Espíritu Santo, por los reyes y por todos los que estaban en inminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad con la paz de Jesús. Animó a la iglesia. Podrían continuar una misión igual que hoy porque Jesús siempre está con nosotros para asegurarse de que su misión se cumple. Dice en Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios cambió la vida de Pablo, de un hombre terco, necio, asesino, a un servidor de Cristo. Dios puede hacer lo mismo en tu vida. Que tengas una excelente tarde. Dios te bendiga.